Vivimos tiempos donde casi todo está politizado. Los teatros como espacios para mí deberían ser considerados como las casas de la libertad. Aquí debería poder decirse todo y podría sucederse todo. Me pareció impresionante y es que recibíais más de 50 peticiones diarias, autoras, artistas que querían venir. Este papel un poco de la mala, porque al final tienes que decir que sí y que no. Menorca para mí es un caldo de cultivo, caldo artistas increíbles. Joan Pons, Marco Mezquida, Simón Orfil, Joana Pons y esas guitarras, Gerard Albiñana, Albert Triay, Rodo Gené, Laura Pons, una serie de artistas. Esto tiene una riqueza impresionante. ...15 de diciembre de 1829. Abre por primera vez el sitio donde estamos, el Teatro Principal de Mahón. Casi 200 años de historia. Es el teatro de ópera más antiguo de España y, entre otras cosas, fue el primer edificio en Mahón en tener electricidad. ¿Qué mejor para contar todas las historias y entresijos de este lugar fascinante que tiene Menorca que contar con la presencia de su directora gerente en un nuevo capítulo de Charlas que Inspiran de Bonín Sansó? Ella es Nieves Portas. Buenos días, Nieves, ¿cómo estás? Buenos días, José, muy bien, encantada de estar contigo. Nos fascina. Hemos subido a este escenario con este teatro a nuestras espaldas y nos hemos quedado maravillados. Mira que hemos venido muchas veces como espectadores a ver multitud de obras, pero estar aquí arriba impresiona, ¿verdad? Impacta, sí. Claro, este es el lugar donde los artistas realmente no realizan sus espectáculos, sus funciones, y es el espacio privilegiado al que normalmente nosotros no tenemos acceso, ¿no? Los espectadores y el público que viene. Estamos en otro plano, en otra dimensión, estamos elevados con respecto al patio de butacas, pero bueno, es un espacio mágico con este fondo, este telón de fondo que podríamos decir, ¿no? Real, con esta sala maravillosa, tan bien conservada que tenemos. Es un lujo estar aquí. Sin ninguna duda. Para entender un poco mejor quién está detrás de la actual dirección del teatro, decir que Nieves, corrígeme si me equivoco, que he buscado ahí algunos datos, nacida en Ibiza en 1983, con una extensa carrera, bailarina, coreógrafa, directora, docente y gestora cultural, con más de 20 años de experiencia, además con incursiones en Madrid, Nueva York. Has recibido multitud de premios de danza, eres miembro de la Academia de Artes Escénicas de España. Un carrerón impresionante. Aterrizas en el 2023 aquí, a Menorca, como directora gerente del Teatro Principal. ¿Por qué llega una ibicenca con esta carrera internacional en el mundo de las artes escénicas a dirigir y a gestionar el Teatro Principal de Mahón? Bueno, gracias por la inmensa presentación que me has hecho, que no sé si lo merezco, pero bueno, sí, no te corrijo porque es verdad que los datos que has dado son correctos. Soy ibicenca, como bien has dicho. ¿Y por qué llego aquí? Bueno, pues en un momento determinado veo que se publica la plaza de dirección gerencia, me llega, no sé cómo, pero me llega la noticia, la convocatoria. Yo en este momento decir que estaba ya como muy asentada en Ibiza. Yo venía de vivir 16 años en Madrid, me fui muy jovencita, no había acabado ni siquiera el instituto porque tenía claro que me quería dedicar a la danza y que tenía que salir de la isla para formarme, porque al final la vida del bailarín, como la vida de un deportista, pues la has de coger, ¿no?, desde muy joven, porque bueno, pues el cuerpo, que al final es nuestro instrumento, pues es el que tienes que trabajar desde bien pronto. Y me fui, desarrollé toda mi vida profesional y artística allí, y después de 16 años más o menos volví a las islas, volví a Formentera, donde estuve 2 años trabajando también como docente, y después me incorporé al equipo docente del Conservatorio de Ibiza, donde aún conservo mi plaza. Y bueno, ahí pues establecí un poco más mi vida familiar, por decirlo así, me asenté un poco más hasta que vi la convocatoria. Y bueno, yo había tenido incursiones también en la gestión cultural, porque en los últimos tiempos compaginaba mi trabajo de docente y artístico con el de coordinadora también de danza en el Consell Insular de Ibiza. Entonces tenía esta compatibilidad y a la vez estaba haciendo ya gestión, había hecho formación, un máster en gestión cultural a la vez en Madrid, que iba y venía. Y cuando vi la plaza pensé que podía ser un camino nuevo para mí.
Y bueno, después de todo el proceso, porque fue largo, hubo muchas fases, presentar un proyecto de dirección. Hay que tener en cuenta que yo no era de aquí, por lo cual no conocía el contexto como una persona de aquí. Entonces tuve que hacer pues un estudio de investigación, hablar con muchas personas con las que también ya tenía vínculo, porque yo ya había venido por aquí, tengo familia aquí, había venido a actuar, y gracias también a todo eso me pude como embaucar, impregnar de todo esto para presentar un proyecto bastante realista y coherente. Al final, bueno, pues fui la elegida, y ahí fue cuando en casa dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Porque ahora ya sí que sí. Pero bueno, lo hablamos, yo sentí que tenía que aceptar el cargo, sentía que era mi destino en ese momento, que tenía que cogerlo. Hice gestiones porque en pocas semanas ya me tenía que incorporar. Era una incorporación casi inmediata, necesitaban ya. Claro, yo tenía todo allí, o sea... Desmontaba la vida por completo, ¿no? De alguna manera. Sí, de alguna manera. Claro, llegar aquí, buscar vivienda, gestionar mi anterior trabajo con el nuevo. Bueno, pues todo lo habitual y lo normal. Pero bueno, llegué. Y llegué, además, recuerdo, porque fue como una semana o dos antes de las elecciones municipales. O sea, que llegué justo en un momento de inminente cambio. Después ya vino el cambio, aún no lo sabíamos, pero había un cambio político. Claro. Y llegué en ese momento de cambio. Entonces hubo mucho cambio aquí en el teatro. Pero bueno, es decir, al principio fue muy intenso. Yo recuerdo los 6 primeros meses fueron muy intensos. Pero luego ya le fui cogiendo el pulso, conociendo la casa, conociendo el personal, conociendo el contexto, y poco a poco pues ya me fui integrando un poco más en esta casa, ¿no? Qué bueno. Y ahora que casi vas a cumplir 2 años en el cargo, ¿qué dirías que es lo más complicado quizá del día a día, o lo más fácil, o los retos en que os encontráis en vuestro trabajo del día a día aquí en el Principal? Porque claro, la gente al final ve esa función, ese espectáculo cada fin de semana, cada 2 semanas, pero el trabajo que hay detrás es importantísimo y muchas veces desconocido. Entonces, ¿cuál es quizá el reto mayor que puede tener hoy el Teatro Principal de Mahón? Bueno, para mí uno de los retos, así hablando en términos generales, para mí es la cuestión de los equilibrios, ¿no? Yo creo que en el trabajo, en la dirección como en la vida personal, encontrar los equilibrios es muy importante. Es decir, encontrar lo que tú quieres y lo que la otra persona quiere, ¿no? Y que estemos todos de acuerdo y conformes con lo que está pasando, ¿no? Encontrar los equilibrios siempre en el trabajo, en las dinámicas internas. Bueno, aquí somos un equipo que trabajamos, que esto no se ve, pero aquí detrás tenemos las oficinas, y aquí es donde hacemos pues el trabajo diario y toda esa gestión para que, lo más importante, se alce el telón y la función pueda comenzar y esté todo como perfecto, tiene, ¿no? que estar. Claro, y después detrás de eso hay mucho trabajo y mucha gestión. Pero bueno, me preguntabas por retos. Para mí, uno de los retos para mí quizá más importante y uno de los más complejos es la gestión del presupuesto. Porque nosotros planteamos un presupuesto antes de que comience el año natural. Yo tengo la responsabilidad de hacer este proyecto, un plan de actuación con una previsión y un presupuesto que elevamos al patronato de la Fundación, y ellos luego, pues, si lo ven lógico y coherente, lo tienen que aprobar. Pero aquí partimos con una situación que es la de que nosotros no sabemos los ingresos que vamos a tener. Es decir, nosotros, una de nuestras fuentes de ingreso propias es la taquilla. Claro. Entonces tú tienes una previsión y tú sabes lo que vas a programar, y más o menos sabes el público que puedes tener en cada representación, porque tienes esa experiencia de los años anteriores. De los antecedentes. Claro, pero después tienes un contexto, tú no sabes qué va a pasar en el 2025. No lo sabemos. Entonces no sabes al final del año, pues esa parte de ingresos, porque claro, nosotros tenemos un apartado de ingresos y un apartado de gastos. En relación a esos ingresos tú vas gastando, pero claro, nuestro presupuesto es un presupuesto un poco virtual y ficticio. Porque un poco, perdona que te corte, para que también la gente entienda un poco cómo funciona el teatro. El teatro se gestiona a través de su propia fundación, la cual además activó el Ayuntamiento de Mahón, y una de sus grandes fuentes de ingreso es en parte las subvenciones públicas, más las aportaciones privadas, y esa generación de recursos propios con taquillaje y con explotación del propio espacio. Creo recordar, también lo apuntabas hace pocos días, y de hecho es información pública, manejáis un presupuesto que supera los 700.000 euros en el último ejercicio, y sois alrededor de 11 personas, creo, trabajando aquí dentro, ¿no? Un poco esa es la realidad del teatro, ¿no? Y un poco lo que apuntabas en relación a la propia gestión, ¿no? Correcto, sí. Claro, el teatro está, bueno, desde el 2001,
que fue cuando se reabrió el teatro después de su última reforma, es cuando se creó la fundación para, bueno, pues para poder gestionar el día a día pues, de un espacio tan grande e importante como este y de asegurar su continuidad. Y es el ayuntamiento quien crea la fundación y luego pues tenemos órganos, tenemos también patrones protectores y adheridos como son el Consell Insular de Menorca o el Govern. Pero sí, también en toda esta parte de ingresos que tenemos las aportaciones públicas y también tenemos la parte de mecenazgo, porque aquí convive esa parte público-privada, pues tenemos la taquilla, que es una fuente muy importante. Sin duda. Pero si bien con las subvenciones sabemos o con el mecenazgo podemos saber qué aportaciones tendremos, con la taquilla no. Claro. Entonces es muy importante. Yo, por ejemplo, claro, las contrataciones las hacemos con mucho tiempo de antelación. Tú no sabrás qué pasará ese día, porque hasta un partido de fútbol te puede influir desmontar la previsión, ¿no? Pues sí, o la climatología, o que haya ese día otro artista en otro teatro cercano que también genere mucho interés y el público se sienta dividido. Yo intento siempre trabajar con previsión y con bastante armonía con otros espacios que son parecidos a nosotros, pero no siempre puedes asegurar eso o que ese día tú sabes que el evento más importante que se celebra en la isla es el tuyo, ¿no? Exacto. Y donde puedes concentrar la mayor, pues el mayor número de gente. Entonces, esto, hablando de retos, para mí es uno de los mayores retos. Evidentemente llevamos un seguimiento económico durante todo el año en el que vamos viendo pues, en qué momento nos encontramos, pero claro, tú no sabes cómo acabarás el año, ¿no? Es siempre, o sea, he de decir que hay un trabajo bastante consciente y reflexivo, pero es uno de los retos con lo que nos encontramos. Bueno, al no ser una empresa privada, pues es una empresa pública en la que tú tienes una gran responsabilidad, que tú tienes que llegar a una serie de proyectos, objetivos que tú te has planteado antes de empezar el año, porque aparte de la programación nos planteamos unas inversiones, mejoras que hacer en el teatro. Pues todo eso se tiene que intentar llevar a cabo y también ser fiel y consecuente a lo que tú has trasladado al patronato y cuál es tu proyecto y qué es lo que tú quieres hacer, porque ellos han confiado en ti, ¿no? Mira, yo no soy una persona política ni tengo un papel de representante político, pero también tengo una responsabilidad pública. Claro. Y también hay unas personas que confían en tu gestión, en tu proyecto. Al final tú manifiestas, tienes una intención, tú vas a hacer, ¿no? Hay un compromiso y lo tienes que cumplir. La palabra dada es importante, ¿no? Y yo me siento... ¿Y es quizá este sistema compatible hoy con la parte seguramente más de gestión económica, de resultados? Porque claro, entiendo que el formato del teatro no va tanto de una cuenta de resultados como una empresa privada, que también evidentemente ha de haber un equilibrio. Por eso que vemos muchos casos, y seguramente tú lo sabrás mejor, de las gestiones de los teatros a nivel nacional están derivadas en gestiones privadas, ¿no? ¿Es viable mantener este formato? Y seguramente podríamos decir que realmente la cultura no es negociable en cuanto a un resultado financiero al cabo del año. Claro. A ver, yo creo que la cultura, y sobre todo desde una institución pública como esta, no tiene que ser mirada con unos objetivos de rendibilidad económica. Nosotros tenemos yo creo, o sea, la cultura es un derecho. Entonces tenemos que ofrecer eso, ese derecho a los ciudadanos y a las ciudadanas a poder venir aquí a ver, a consumir cultura. Por lo tanto, yo no miro, hablábamos de taquilla, pero no es que nosotros digamos, bueno, esta función tiene que ser rentable económicamente. Es decir, lo que yo he invertido, el gasto, me tiene que volver en la taquilla, ¿no? Eso es imposible, eso no se puede hacer porque los gastos siempre son más elevados que los ingresos, pero tampoco es que haya una voluntad de hacer esto. Evidentemente, nos gusta ver la sala llena, claro, porque es un lujo. Y es un placer ver la sala llena y que después de todo el esfuerzo que hacemos en traer a estos artistas, que la gente lo pueda disfrutar. Pero no es desde una concepción totalmente económica. Evidentemente las cifras están ahí y yo al final tengo esa responsabilidad de hacer que todo esté en equilibrio constante. Pero no es nuestro objetivo. En la taquilla habrá funciones que esté el teatro lleno hasta la bandera, hasta el gallinero, y habrá funciones que no pase del patio de butacas. Pero eso creo que es algo natural y que debe de suceder. Debe de suceder porque también hay obras que son parte de un nicho de mercado que sabemos que es para un público muy específico. Entonces sabemos que no llegaremos a todo el mundo, pero ese público que venga ese día se va a ir con una sensación y una gratitud de decir, he presenciado algo espectacular en Menorca y no he tenido que salir de la isla, ¿no?
Increíble. Siguiendo un poco con datos, creo que la capacidad total del teatro se acerca a los 900 espectadores, 800 y algo, y el año pasado superasteis los 32.000 espectadores que acudieron a ver las diferentes ofertas que se plantearon en este teatro. Son cifras, entiendo, muy positivas, muy buenas. ¿Dónde os sitúa ese nivel de espectadores? Pese a que lo que decías no es todo cuánta gente ha venido. ¿Tiene pero el teatro capacidad de aumentar su oferta? ¿Depende de otros factores? ¿Cuál sería un poco la foto en relación a esta capacidad? Sí, como bien has dicho, cerramos el 2024 con unas cifras de asistencia muy buenas, ¿no? Que lo que nos permite es visualizar una radiografía del estado de salud del teatro y la cultura en Menorca, que para mí es muy identitaria. Cerramos en unos 32.000 aproximadamente espectadores. La cifra más alta de los últimos años fue en el 2019 con 36.000 espectadores. Después vino el 2020 con una bajada en picado producida por la crisis sociosanitaria. Sí. Después, si visualizáramos la gráfica, pues después ha ido remontando. Estamos en una línea ascendente que es muy positiva. Esperamos recuperar el público del 2019, que es ese público que se perdió y que todos los teatros, ¿no? Es uno de nuestros objetivos durante estos años, recuperar ese público que perdimos. Pero bueno, creo que es una buena radiografía. Eso es un síntoma de que a la gente le gusta venir al teatro, le gusta la oferta que ofrecemos, la experiencia es positiva y que siguen queriendo repetir, ¿no? Pero evidentemente lo que comentamos no es que basemos nuestra política en unas cifras de asistencia, sino no es nuestro objetivo primordial. Okay. Entiendo que la insularidad debe complicar sobremanera cualquier proyecto que se quiera producir en Menorca por el hecho de aumentar costes, las dificultades del venir. Lo apuntábamos antes fuera de micros, tu propio caso a nivel de desplazarte entre islas porque tienes parte de la familia en Ibiza y trabajas aquí, con lo cual entiendo que la insularidad complica o imposibilita en algunos casos el día a día también del teatro, ¿no? Sí, al final las islas, bueno, ya sabemos, es un paraíso natural, es maravilloso vivir aquí, pero bueno, pues también tiene esa serie de peculiaridades que yo vivo en mi propio caso particular y familiar, pero que conocemos muy bien también por el tipo de, bueno, pues de espacio que gestionamos. Queremos traer obras... Programamos obras de Menorca y programamos compañías de Baleares, pero también queremos que vengan nacionales e internacionales. Claro, llegar a Menorca no es fácil, no es fácil. No hay vuelos o tantos vuelos directos como nos gustaría, por lo cual pues dependemos de las conexiones aéreas. Es muy importante. De hecho, sufrimos mucho muchas veces cuando la compañía, pues cada semana, ¿no? Están viniendo de fuera y vamos, estamos casi rezando porque pues no haya un retraso, que no pierdan una conexión, que lleguen, que la función se pueda producir, porque muchas veces llegan el mismo día del espectáculo. Claro. Vienen de otras actuaciones, muchas veces no pueden venir antes, o para nosotros también traerles un día o dos antes también nos genera un gasto, tenerlos aquí, alojarlos, los precios, la insularidad, pues bueno, tiene este peaje. Y luego nos pasa, también te diré que en verano, que tenemos nuestro festival de Splendid Festival, donde también intentamos traer artistas ya de un cierto nivel. Nos pasa, mira, nos está pasando ahora con las reservas de los hoteles. Muchos hoteles nos dicen, no, es que más de 3 noches no te puedo ofrecer. Tienes que reservar, o sea, un mínimo de 3 noches. De 3 noches o 5 incluso en algunos lugares, correcto. Bueno, y claro, y nosotros decimos, pero es que yo solo necesito 1 noche o 2 como mucho. Claro. Y gracias a la suerte de la red y colaboración, en especial de los hoteles de Mahón, que son con los que trabajamos, podemos vehicular estas actuaciones, pero se nos empieza a complicar bastante. Aparte, nosotros también pagamos la tasa turística. Esto es una cosa muy curiosa. La tasa turística la pagan los visitantes, pero también la pagamos las empresas que traemos, vamos a decir trabajadores también, porque los artistas son trabajadores de la cultura y los traemos aquí. Son importes pequeños, pero nosotros lo pagamos también. Entonces, al final, todo eso nos repercute también en nuestra gestión, en nuestra economía. No son cosas a tener en cuenta, pero la insularidad es una cosa que está muy presente. Y bueno, tenemos luego programas nacionales como Platea, que gracias a esos programas que están subvencionados por el Ministerio de Cultura nos permiten traer compañías o obras pues que tienen un elenco de artistas muy grande. Claro, mientras más elenco, más gastos, más billetes, más hoteles, más dietas, más
todo, pero claro, queremos traer esas obras también que están a la vanguardia y que ahora están pues ahí arriba, ¿no? Y pues que también queremos que lleguen aquí. Claro. Entonces, bueno, no es fácil, pero... Es un reto equilibrar todo eso, porque incluso en una conferencia que hace poco diste un dato que me pareció impresionante, y es que recibíais más de 50 peticiones diarias de empresas, compañías, productoras, artistas que querían venir al Teatro Principal de Mahón. Es un dato abrumador. ¿Cuál es el criterio para escoger, cuadrar, dar forma a una programación de invierno, de verano? Que además el teatro es de los pocos que abre prácticamente todo el año, cuando lo más normal en muchos teatros en España es que en verano cierren y no haya ninguna actividad, ¿no? ¿Cómo se hace para escoger esa programación más adecuada para Menorca? Sí, tenemos esa circunstancia que por un lado es muy halagador, que mucha gente se interese y muchos artistas por venir a actuar aquí, que quieran estar en nuestra programación, pero a la vez recibimos entre unas 50, 80, 100 propuestas diarias, cada día. Impresionante. Cada día. Claro, yo me encargo de revisar todas esas propuestas, lo cual también ocupa un gran tiempo y trabajo, ¿no? Y no solo me dedico a esto, es una parte, yo tengo una parte que es la programación, pero también tengo toda la gestión de una casa como esta. Entonces, es halagador por un lado, pero también, aquí te demuestra que es tanta la oferta cultural que existe, aquí te das cuenta cuántos artistas, cuántas compañías están generando proyectos a la vez, están generando proyectos y además muchos de un interés. Y aquí nuestra tarea también difícil es la de decidir o discernir cuáles de estas propuestas son las que tú te vas a quedar. Hay muchos factores que tenemos en cuenta. Una cosa es la calidad del proyecto, la diversidad del proyecto, porque al final tú te guías por unas líneas generales que tú tienes que configurar una programación variada. Entonces vas escogiendo en géneros, disciplinas, temáticas, y después es el tema económico también. Todos estos factores influyen para que tú te decidas por contratar esa obra, porque no nos olvidemos que esto es un mercado de las artes escénicas, de la música, y esto existe. Claro. Entonces aquí entra en juego pues una serie de un mercado con unas negociaciones donde tú como espacio y responsable tienes que negociar con ese manager, con esa oficina de distribución o con ese artista, para intentar conseguir las mejores condiciones para que vengan aquí. Después los criterios, pues es lo que te decía un poco, hay una serie de factores, pero sí que yo a veces siento que tengo este papel un poco de la mala, porque al final tienes que decir que sí y que no, y tengo que dar muchos nos. Y me sabe muy mal, porque yo soy artista, he sido artista en activo durante muchos años y sé lo que es mandar un proyecto, un currículum y no recibir respuesta y sentir pues que no te están prestando atención o que has hecho un trabajo y ves que no te salen actuaciones. Es muy duro como artista porque no tienes un trabajo constante, dependes de las contrataciones. Pero a la vez, pues eso, a veces te sientes un poco en este papel de decir que no, y muchas veces hay personas o artistas que no entienden y te preguntan, ¿no? ¿Pero por qué no? Yo creo que mi proyecto puede estar en el Principal de Mahón, ¿por qué no? Y bueno, yo intento a veces dar una contestación de por qué no, pero a veces no es entendida. Tú como artista crees que tu proyecto es el mejor, seguramente, porque claro, es lo que defiendes, pero yo desde mi posición soy una persona que veo muchos proyectos y al final pues te generas un ojo crítico después de ver tanto. Nosotros viajamos, vamos a ferias, hablamos con mucha gente, vemos tanto que al final tú te configuras un ojo y tú ya sabes lo que quieres y sabes lo que aquí también va a funcionar. Claro, porque a lo mejor no quiere lo mismo Mahón o Menorca que Ibiza o que Madrid, ¿no? Exacto, o que para el tipo de sala que es, pues a lo mejor tú sabes lo que va a funcionar en un escenario de estas características que no en una sala más pequeñita. Bueno, pues hay una serie de, lo que digo, criterios, ¿no? Pero sí, mi papel a veces no es fácil, y sobre todo con el contexto menorquín, que es con el que yo trato más. Claro, muchos artistas de Menorca quieren venir aquí a actuar, que es maravilloso que quieran venir a actuar. Pero también, bueno, hay otros espacios. Yo creo que también entre todos configuramos la oferta cultural de Menorca y tenemos que saber este teatro qué es, en qué contexto se encuentra, hacia dónde quiere ir y cuáles son las obras que realmente se tienen que representar aquí. Porque a lo mejor hay obras que son maravillosas, pero a lo mejor este no es su espacio. A lo mejor es una sala más pequeña, con una proximidad de público. Es otra cosa, ¿no?
Y ahí, ahora que no nos oye nadie, hay líneas rojas, aquellas que a lo mejor Patron o quien sea dice, hombre, no nos gustaría que, o este estilo quizá no, o hay libertad para configurar, o ya es una autoimposición misma, decir, oye, aquí no estamos para esto o para aquello otro, ¿no? También entiendo que durante el año hay que equilibrar una oferta pues musical, escénica, baile, humor, obras en sí misma, pero ¿existe alguna barrera infranqueable para el teatro principal o simplemente a lo mejor coste, es decir, oye, más coste que este productivo no podemos alcanzarlo por nuestras características? Los costes más o menos nosotros, bueno, yo ya sabemos de dónde no nos podemos pasar. Entonces hay artistas que yo, de hecho estoy detrás y no te puedo decir de quién, pero hay artistas que me gustaría que vinieran aquí o que muchas veces mucha gente por la calle, ay, ¿por qué no traes a este, al otro? Claro, yo quiero, y yo digo, pero ¿tú sabes el caché que tiene este artista? Es que estamos hablando de muchos miles de euros y nosotros no tenemos esa capacidad. Hay festivales que a lo mejor tienen una capacidad, incluso en Menorca, de 3.000, 4.000 personas, que son privados o con algunas ayudas públicas, pero que pueden traer esos artistas. Y también hay artistas que no vienen a foros de menos de... Vale. Hay artistas que no hacen aforos de menos de 1.000 o de menos de 2.000, vale, porque quieren mantener ese estatus y quieren hacer recintos grandes. Simplemente, ya ni es un tema económico. Luego está el tema económico, que también es una barrera. Pero bueno, líneas rojas, si te refieres, por ejemplo, al patronato que está por encima mía, no, yo la verdad que no he sentido ningún tipo de injerencia política en el tiempo que llevo aquí. Al contrario, he sentido apoyo, he sentido libertad. Ellos han entendido mi línea y mis criterios. Yo siempre los he argumentado. En las sesiones que realizamos, pues explico cuál es mi visión, por qué he decidido escoger estas obras o estos artistas. Y la verdad que bueno, siempre han quedado muy convencidos, muy contentos. Evidentemente, luego podemos tener nuestros gustos personales. Todas las personas, yo, Nieves, como persona, o las personas que integran el patronato como personas, pueden tener sus gustos, pero te puedo decir que los gustos personales nunca han entrado desde que yo estoy aquí en el teatro principal. Criterios puros y duros. Criterios puros. Yo puedo tener unos gustos musicales o escénicos, y yo creo que es un error plantear una programación desde unos intereses personales, de decir, a mí me gusta esto o tengo más afinidad con este artista, porque ya lo conocía. Evidentemente, yo hay artistas a los que ya conocía antes, porque me he relacionado con ellos, pero yo, vamos, para mí creo que la gestión del principal en ese sentido es bastante transparente y yo nunca he sentido una imposición, sino todo lo contrario. Una cosa que fluía, natural y... Fantástico. Coherente. Lo has apuntado, ¿no? Que aún persistes con algunos artistas que quieres traer, pero te ha quedado alguno que digas, tú lo he intentado 3 veces, no ha habido manera, quise traer a Alejandro Sanz y no ha querido venir. Oh. A ver, aquí me haces hablar, ¿eh? Porque igual lo consigo, y entonces bueno, a lo mejor estoy haciendo un spoiler, ¿eh? A ver, hay artistas que me encantaría traer. ¿Qué te puedo decir? Pues mira, hace poco estaba detrás de Miguel Poveda. Ajá. Pero tiene unos cachés, lo he intentado y es complicado, ¿no? Intenté preguntar también el caché de, lo diré, bueno, he intentado con Tanchugueiras también, unos cachés elevadísimos, con Vanessa Martín, con Pablo López, con artistas así que son más... Imposible. La música quizás está a un nivel muy complicado. Claro. ¿No? Sí, en el teatro hay compañías de artistas que tienen cachés más altos, pero si hablamos de música ya, claro, son artistas que están haciendo estadios, festivales. Es imposible. A lo mejor hace unos años y no estaban en el nivel artístico que estaban ahora, pudieron venir aquí y fue posible. Pero artistas que a lo mejor han venido aquí hace unos años, ahora a lo mejor ya no los puedes traer. Entonces, claro, contamos con un recurso limitado, con un presupuesto que apuntabas antes que no llega ni a 1 millón de euros. Y luego la partida de programación es una partida muy pequeña dentro del presupuesto general, claro, que se basa en el caché más los gastos derivados. Y claro, al final yo tengo que configurar una programación anual. Después en verano pues a lo mejor quiero traer al artista un poco más conocido, pero eso que a lo mejor alguien que yo quiero traer no es posible. Es muy complicado. Y es un tema económico, sobre todo es un tema económico. Claro, yo me acuerdo hace ya muchos años en un anterior trabajo
participé en la organización de conciertos en Mahón, como Ella baila sola, El chaval de la Peca, Tam Tam Go por aquel entonces. Wow. Me acuerdo que intentamos llevar a La oreja de Van Gogh, El canto del loco, y ya tenían unos cachés que eran complicadísimos. Pero me acuerdo con gracia de esa época que no solo los cachés, sino las exigencias de los artistas para venir a nivel de hoteles, a nivel de coches, a nivel de desplazamientos, a nivel de, oye, en el camerino que haya nueces de macadamia de no sé dónde, que el pescado sea fresco de aquí. Esto existe, seguro que habéis vivido multitud de anécdotas, ¿no? con el proceso de las exigencias del artista, del manager, el manager que cambia de opinión a medio camino, etcétera, ¿no? Sí, las conversaciones van y vienen. Desde que se comienzan las conversaciones de la contratación hasta que sucede el concierto pasan muchas cosas. Bueno, los artistas muchas veces, pues sus agencias de representación ya, aparte de lo que es el caché y las necesidades técnicas, nos presentan lo que es el hospitality, que son las necesidades que ellos tienen y que van a pedir luego en camerinos. Te he de decir que desde que yo estoy aquí las exigencias son bastante normales, coherentes. Yo a veces pongo un poquito unos límites, ¿no? Y, por ejemplo, en algunas peticiones. Por ejemplo, te diré, por ejemplo, pues hay artistas pues, que piden alcohol, ¿no? Entonces yo aquí tengo como, bueno, pues una dicotomía. Claro, son condiciones, es decir, ese artista te pide eso para venir. Entonces tú ahí tienes que decir, ¿aceptas o no aceptas? Claro. Yo, hay dentro de unos límites que acepto ese tipo de peticiones, pero si ya la cosa dices, bueno, es que son las peticiones que se complican, pues aquí ya yo digo no. Nosotros, como teatro público, como institución, yo hasta aquí puedo entender que tú me hagas esta petición, pero a partir de aquí no. Entonces ya entramos en una negociación. Pero suelen acceder bastante y en ese sentido no. Pero bueno, a relación de los artistas que mencionabas antes, que para nosotros a lo mejor ahora una oreja de Van Gogh sería imposible traerla aquí, yo sé que tienen cabida en otros festivales de la isla. Entonces también pienso, está bien. Esa oferta está cubierta ya por otro lado, exacto, ¿no? Esto es lo que pienso yo, está cubierta, porque esos artistas que yo no voy a poder traer, lo van a poder traer otros agentes culturales. Entonces que también creo que se genera ese equilibrio. Pues es verdad que quizá la magia de un concierto en un teatro con este nivel de artistas, yo creo que el que ha tenido la oportunidad de ir a alguno de estos niveles que acaban siendo encuentros muy íntimos, ¿no? muy memorables, tienen un valor creo que incalculable, ¿no? Sí, a ver, y también hay artistas que en verano suelen hacer festivales y recintos al aire libre, que luego en la gira de invierno, que es cuando es la gira pues a lo mejor con menos músicos, con menos banda o más, la suelen hacer de teatros, les gusta mucho. En estos lo han hecho artistas grandes como ahora me ha venido a la cabeza David Bisbal, pues que ha hecho algún teatro real, o algunos artistas que hacen el Teatro Price de Madrid, o bueno, pues que les gusta también poder acceder a estos espacios que son más escénicos y que están más dedicados a la ópera, a la danza, al teatro, pues que también venir, que es un espacio mágico. No pueden tener esa asistencia de masas, pero es que se crea también un ambiente único. La acústica que tenemos en este teatro, todos los artistas lo dicen, es maravillosa. Entonces, esto se consigue aquí. Esto es magia pura. Sí. No la viviste tú porque es anterior al 2000, pero este teatro vivió una profunda remodelación que lo llevó a estar cerrado durante años. ¿Qué supuso para el teatro ese antes y después de esta gran reforma que experimentó? Porque además, con lo que hablamos, un teatro a punto de cumplir 200 años, muy bien mantenido, muy bien conservado, la infraestructura debe ser más que compleja, ¿no? Sí, entre los años 1996 y el 2001 fueron unos 5 años que el teatro sufrió una gran reforma, que estuvo cerrado y donde pues, durante esos años no hubo actividad, pero que también pues, fue necesario para tener el teatro que hoy día conocemos, ¿no? Se llevaron a cabo distintas acciones, como por ejemplo la inclinación del patio de butacas para ganar visibilidad, se dotó a la caja escénica pues de mayor maquinaria escénica, más moderna, por hacerlo un teatro del siglo XXI, acorde con las nuevas peticiones y producciones que necesitamos. Las oficinas se ampliaron. Bueno, al final, pues en los contextos, ¿no? Las nuevas necesidades van exigiendo que el teatro se vaya adaptando también. Entonces fue necesario, pero bueno, lo bueno es que los elementos estructurales o característicos del espacio no se tocaron. La acústica se sigue manteniendo, la madera, hay madera aquí que tiene incluso más de 200 años, ¿no? Que, bueno, pues que llegó al puerto de Mahón y que
todavía se conserva, ¿no? Y eso hace que este espacio conserve esa esencia. Yo creo que es importante que cuando haya una... Bueno, tú lo sabrás mejor que yo, que te dedicas al mundo de la inmobiliaria, pero que cuando haya una reforma, pues que el espacio no pierda identidad, claro, que no pierda su historia, la esencia, la estética y sobre todo temas como la acústica. Para nosotros es algo muy importante, los elementos de los que están hechos. Luego este espacio tiene una parte también de protección, de espacios protegidos y de patrimonio, pues que también se tienen que cuidar de una manera concreta. Por ejemplo, si queremos restaurar uno de los telones históricos o el techo de la Sala de la Reina, pues también pues tienen que venir personas especialistas, no restauradores, que requiere pues de un proyecto previo, de una atención. No es un espacio fácil en cuestión a eso, pero también es lo que, bueno, pues le da la esencia y la magia de que pueda continuar muchos años más de 200, y que pueda seguir en estas condiciones tan buenas. Quizá por todo ello se entiende, aparte de ese gran número de peticiones diarias que comentábamos antes que recibís, que yo creo que es unánime, y hoy tenemos los altavoces de las redes sociales, las páginas web, donde yo creo, tú evidentemente lo sabrás mejor, todos los artistas que pasan por el teatro coinciden en lo impresionante, en alabar el lugar, el entorno, la acústica, la solemnidad del espacio por encima de muchísimas otras cosas, ¿no? Y ponen al Teatro Principal de Mahó como un referente en cuanto a los teatros en España, ¿no? Yo creo que eso debe ser una satisfacción y un compromiso con la historia y con la tradición de este teatro impresionante para todos vosotros, ¿no? Y es un halago. Mira, hace poquito Jorge Blas, el mago, me mandó un mensaje, me dice, mira, me han hecho una entrevista en una revista, España Fascinante, y le preguntaban eso, que qué espacio teatro le había impactado en los últimos tiempos, y mencionaba justamente el Teatro Principal de Mahón. Nos hizo muchísima ilusión. Por ejemplo, este verano pasado que vino el gran músico cubano Paquito de Rivera, pues llevaban girando esa misma formación por lugares impresionantes del mundo, coliseos romanos, auditorios increíbles, y nos dijeron que aquí había sido el concierto de toda esta gira donde mejor se habían sentido, donde más acogidos por nuestro personal, donde el sonido había estado más perfecto, donde la acústica, donde todos los elementos hicieron que el concierto de esa noche fuera memorable, porque al final lo que tenemos, y lo comentaba el otro día en la charla que daba, que el arte es algo efímero, que se vive una vez. El artista puede tener un concierto, incluso ya preparado con un repertorio, pero nunca será igual, cada noche será diferente. Y todos esos ingredientes hacen que cada experiencia, lo que vive el espectador y lo que vive el propio artista sobre el escenario sea diferente. Entonces, que un artista te diga eso, que se ha sentido bien acogido, que el espacio era maravilloso, que todo confluía, es un halago. Y nos hace ser más realistas del posicionamiento, de la posición que tenemos con respecto incluso al mundo, ¿no? Lo que proyectamos y lo que suponemos, que alguien que está girando por infinidad de teatros te diga que vinieron aquí y que fue maravilloso y que se acuerdan porque no siempre te acuerdas de todos los lugares donde has actuado, pero que se lleven ese recuerdo y que te lo digan. Es un halago. Y además en una época que yo creo que se ha pervertido casi todo. Yo creo que mucha gente ha paseado por cualquier teatro de Gran Vía en Madrid, de Passeig de Gràcia en Barcelona o en cualquier otro de los principales teatros o cines reconvertidos a teatros que hay en España, que hay muchos y de muy buenos, donde es común que los espectadores pues estén comiendo palomitas, estén comiéndose un hot dog, comiéndose las chuches, abriendo esa bolsa que te molesta mientras intentas escuchar ya sea un musical de Mamma Mía, de Gris o del Rey León o una simple función, ¿no? Yo creo que eso dice mucho del Teatro Principal, que evidentemente no da cabida a las palomitas, pero de alguna manera es luchar también contra una tendencia que está ahí, que seguramente también en el público más joven puede tener más reticencias, ¿no? En este sentido. Sí, el Teatro Principal de Mahón, yo también puedo hablar en primera persona desde que estoy aquí, tiene unos criterios claros, como hablábamos antes, y una cosa es que no se pervierta en ese sentido, ¿no? Hablabas antes de teatros donde normalmente suceden obras de teatro musical y es habitual encontrarte con ese contexto. Cualquier snack, sí. Aquí nosotros consideramos que esto no debe suceder aquí en un teatro. Es un espacio que fue creado para el disfrute
el conocimiento y el goce de las artes escénicas y la escucha completa, que tú puedas venir aquí con esta acústica que tenemos, que puedas tener todos tus sentidos dirigidos hacia el escenario, hacia lo que está sucediendo, como un respeto también al artista que está, que está dejándose la piel, ¿no? Que claro, nosotros estamos sentados cómodamente disfrutando, pero lo que está haciendo ese artista ahí es una cosa realmente extraordinaria, ¿no? Es propia de un talento realmente que tiene esa persona y de un trabajo que ha ido desarrollando a lo largo de los años, pero para mí es una falta de respeto. Incluso hay teatros que esto está pasando ahora, ya no es de teatro musical, con obras de teatro, a mí se me cae el alma. Yo creo que es una manera, yo diría, incluso me atrevería, de prostituir el espacio. ¿Seguro? Porque creo que no... A veces hay intereses económicos detrás que hacen que, bueno, pues que haya espacios que puedan subsistir, ¿no? Que puedan subsistir porque a lo mejor pues con el ingreso de taquilla no es suficiente, entonces pues abrimos el bar y a través del bar pues tenemos otra serie de ingresos y hacemos que esto sea un poquito rentable. Yo cuando son espacios privados aún incluso puedo entenderlo, cuando son espacios públicos no, pero te digo que esto está sucediendo ya incluso en espacios públicos y aquí es cuando yo me pongo las manos en la cabeza y no puedo entenderlo, porque dices, bueno, no es necesario, ¿para qué? ¿Qué necesidad hay, no? ¿Qué pasa? Que el público joven, pues a lo mejor ahora tiene esta tendencia de venir aquí y de... No aquí digo, de venir al teatro y de tener esa necesidad de consumir, porque al final ahora, pues con las plataformas televisivas, donde tú puedes estar en casa consumiendo a la carta y comiendo a la vez, pues te da una serie, ¿no? Un espacio de comodidad y de naturalidad, pues que aquí no te lo da, pero bueno, son experiencias diferentes. ¿Son quizá esos retos el atraer a la gente joven al teatro o incluso aquellos, porque lo hablamos también antes fuera de micros, hay gente muy fiel al teatro, muy identificada en todo lo que pasa aquí dentro, en su evolución, en su mantenimiento? Pero quizá yo creo que hay gente que nos suele pasar, ¿no? El menorquín valora menos el mar porque lo hemos tenido siempre, valoramos menos esos paseos por la costa porque están ahí desde siempre, y el teatro también está aquí desde siempre, ¿no? Y a veces ha de venir gente de fuera o gente no tan habitual a recordarnos de, hey, tenéis un espacio brutal, disfrutadlo, aprovecharlo, y aquel menorquín que viene una vez cada mucho tiempo, quizá cuando está aquí, sí se da cuenta de esa magnitud del entorno del teatro, ¿no? Pero quizá falta esa capacidad de acabar de atraer aún más gente. ¿Es eso posible? ¿Lo veis así? ¿O? Sí, uno de nuestros objetivos es la captación del público joven y concretamente del adolescente, porque tenemos unos segmentos de público, por ejemplo, el público familiar. Hasta los 10-12 años lo tenemos. Vienen con las familias, de hecho agradecen que el teatro también realice esta oferta para este tipo de público que a lo mejor echan un poquito en falta en Menorca o en Mahón, estos planes un poquito más familiares, y luego tenemos ya el público un poquito más adulto o joven, que puede ser un público también de monólogos o un público de concierto de música o además, pero el público adolescente es el que más nos cuesta captar. Tenemos un programa pedagógico a través del cual vienen con los institutos, viene el profesorado y el alumnado y traemos obras pues, que puedan ser de su interés por la temática, por el lenguaje, que ellos puedan conectar, porque los intérpretes pues, puedan ser de su misma edad. Entonces, a través de aquí les queremos enganchar a que vengan al teatro, a que conozcan este espacio, a que se lleven un programa, a que lo consulten, a generar ese hábito de venir al teatro. Pero fuera de estos programas nos cuesta un poquito. Intentamos estar más presentes en las redes sociales. Ahora hemos intentado mejorar esta campaña de comunicación que tenemos, estas líneas de estar pues, en las plataformas habituales, de hacer más campañas de publicidad, incluso pagadas, de estar en más expositores, ¿no? La publicidad es una cosa que también es uno de nuestros objetivos, lo que pasa que al final bueno, contamos con un presupuesto limitado y no podemos llegar a todos los expositores que nos gustaría, ¿no? Nos gustaría que el teatro principal, por ejemplo, a mí me encantaría, y ahora, aparte de lo que me comentabas, llegar al aeropuerto de Menorca y que tú llegues, te bajes del avión y puedas ver allí una lámina enorme del teatro principal de Mahón, como puedas ver las láminas de los vinilos de Hauser and Wirth o otras cosas, ¿no? Pero es que no llegamos porque son espacios muy cotizados. Aena tiene las misas muy caras, ¿no? Exactamente. Son espacios muy cotizados y a los que no podemos acceder. Claro que cuando me dicen, es que no veo publicidad, a lo mejor porque no podemos llegar, lo intentamos, intentamos con nuestros recursos llegar. Pero bueno, a raíz de lo que comentamos del público joven, es un público que cuesta,
pero bueno, ahí estamos con nuestros esfuerzos intentando captarlos, o haciendo, por ejemplo, cuando se realiza la temporada de ópera, pues también se suceden actividades paralelas, que también a los centros educativos y que puedan participar del proceso de creación de los ensayos, que ven cómo se configura una producción desde abajo hasta arriba, ¿no? Y que participen y que puedan quizá sentir una atracción hacia las artes escénicas, que quién sabe, igual algún día pues deciden dedicarse a ello, profesionalizarse, nunca se sabe, ¿no? Pero queremos ser también ese embrión, ¿no? Que ellos pues también puedan sentir que esto pueda ser un camino de profesionalización. Qué bueno. Vivimos tiempos donde casi todo está politizado, ¿no? Todo es blanco, todo es negro, incluso ahora en los recientes Goya, que premian al cine español, ha habido varios discursos un poco orientados en este sentido, al que no lo han premiado porque hay un interés, el que sí porque no. En definitiva, vivimos siempre unos tiempos algo convulsos. Es quizá el arte uno de los últimos espacios libres de interés político, porque también luego entramos en ese apartado donde puede sobrevivir la cultura sin subvenciones, subvenciones sí, subvenciones no, lo hemos hablado antes, el formato actual del teatro no se podría concebir sin la ayuda de las tres principales administraciones de Mahón, Consell Insular de Menorca y Govern Balear, pero ¿acaso es quizá el arte ese último espacio un poco libre de contaminación y de ruido externo? La cultura y concretamente los teatros como espacios para mí deberían ser considerados como las casas de la libertad. Yo creo que aquí debería poder decirse todo y podría sucederse todo. Yo creo que no debería haber líneas rojas cuando hablamos de cultura, ¿no? Programar esta obra sí, programar esta obra no. Evidentemente pues hay obras que tocan más temas que son de actualidad o que son más polémicos, y evidentemente el pensamiento político está ahí, existe, y a lo mejor pues hay obras que representan unas realidades o que ponen sobre escena pues unas situaciones pues que a lo mejor no todos estamos de acuerdo con la manera de contar esa historia, ¿no? Desde qué mirada estamos contando esa historia, desde qué mirada se está plasmando y se está traduciendo al público. Es aquí cuando nosotros también tenemos un deber, una obligación en cuanto a la configuración de la programación, que sí y que no. Pero independientemente a eso y de las líneas artísticas, para mí el teatro tendría que ser un espacio de libertad, donde entendamos que es una representación teatral donde se está exponiendo una serie de ideas. Tú puedes venir y puedes luego estar de acuerdo o no. Porque aquí después me encanta el debate que se genera posfunción, que después aquí pues es el momento de reflexión donde tú pues has digerido esa obra y donde tú pues dices estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o esto me ha hecho pensar o reflexionar y me ha abierto la mente a pensar pues ¿no? Que a lo mejor yo tenía un concepto diferente o equivocado. A mí me encantan los momentos que se generan cuando acaba la obra en el foyer del teatro, incluso después, más después, en el bar. Me encanta, ¿no? Cuando tengo la oportunidad de después conversar con personas que han asistido, con los propios artistas, de lo que ha sucedido en el escenario, de las reflexiones que se generan, de los pensamientos. Yo creo que el teatro nos tiene que hacer mejores personas, personas más cultivadas, personas más reflexivas. Y una de las cosas para mí importantes es que tiene que potenciar nuestro sentido crítico. Creo que a través de ver vamos a aprender y veremos muchas veces cosas que no nos gusten y no nos agraden, pero a través de esas cosas que no nos gusten y nos agraden también aprenderemos. Y aprenderemos a decidir qué nos gusta y qué no nos gusta, o si queremos eso o no, o si estamos de acuerdo con ese pensamiento o no. Pero a veces se hace mucho drama, ¿no? Y ha habido grandes dramas. ¡Ay, esta obra ha generado! Bueno, todo es como lo interpretemos y cómo con la intensidad con la que lo vivamos, ¿no? Pero para mí esta debería ser la casa de la libertad. Quizás un poco el éxito ahora de estos nuevos humoristas, ¿no? Como Daniel Fez, que estuvo aquí, o Juan Dávila, que está triunfando por todos los teatros de España, o David Cepo, que estuvo también ayer, creo, hace muy poquito, en Ciudadela, que es un poco el reírme de mí mismo en primer lugar y reírme un poco de todo, del día a día de la gente que viene a ver esos espectáculos, porque un poco lo que había casi miedo al qué dirán, al cómo digo, esa sensibilidad a veces malentendida, porque el humor es humor y debería ser humor, el teatro y el espectáculo debería ser espectáculo.
espectáculo. No todo va en contra de una cosa, simplemente de pasar un buen rato, ¿no? Claro. Yo creo que eso es un poco el éxito también de esta evolución del humor dentro de los teatros. Y el humor ha cambiado, la manera de hacer humor ha cambiado, porque los tiempos han cambiado también, ¿no? Bueno, y hay diferentes tipos de humoristas que llevan su monólogo por un lado o por otro. A ver, para mí hay una base importante y yo creo que es importante también, y yo cuando programo veo pues que la obra no contenga pues alusiones específicas a un colectivo en concreto, un colectivo vulnerable que quiera hacer daño. O sea, yo eso, por ejemplo, no lo permitiría dentro de una programación, pues que haya una intención clara de hacer daño a alguien con ese mensaje. Claro. Nos pasa, mira, antes hablamos del público joven, pues hay un tipo de música, podríamos decir a lo mejor una parte del reggaetón, no todo, pues que a lo mejor puede tener unas letras ofensivas. Sí. Entonces, yo aquí me miro qué artista puede venir aquí, ¿no? Porque somos un espacio público y tenemos que, pues eso, dar unos valores. Entonces, cuando hablábamos del público joven, pues a lo mejor hay artistas que yo digo, no tienen que venir al principal, porque el lenguaje que están ofreciendo no considero que sea correcto. Entonces, pues claro, aquí ya vas descartando y cada vez te quedas con menos posibilidades. Pero en general, cuando hablamos de teatro, yo intento eso, que las obras que vengan no sean que vengan a herir unas sensibilidades concretas. A veces nos van a remover sensaciones y emociones, pero que no pase de ahí, ¿no? Que no sea algo que tenemos que venir al teatro también a sentirnos bien recibidos y a gusto. Esto es un espacio de todos y de todas. Es que precisamente en lo que comentas, yo creo que es un espacio que deberíamos dar las gracias por tener la oportunidad de venir, porque además que nos iguala a todos, somos capaces de reírnos, de llorar, de sentir, de soñar, de dejarnos ir. Una sociedad hoy con muchos problemas en el día a día, y este espacio de venir a una función, a una obra, una hora y media, que nos brinde la oportunidad de igualarnos entre todos y poder disfrutar, sufrir, pero disfrutar de ciertas actuaciones, yo creo que eso es precioso y no deberíamos dejarlo perder nunca, ¿no? Me encanta porque cuando presenciamos una obra de teatro o de danza o de música, es una experiencia que están viviendo una serie de personas de manera colectiva, personas que pueden tener vínculos entre sí o que no se conocen de nada, pero todos están participando y a todos les ha movido algún motivo para venir esa noche al teatro. Entonces me encanta que por una noche o por un momento todos somos igual. Todos somos personitas por igual, que estamos sentadas y que somos un público, un espectador pasivo que está recibiendo, porque en la mayoría de casos el público no interactúa, cual está recibiendo información y la está analizando y la está valorando desde, bueno, pues desde su forma de ser, desde su personalidad, pero al final es lo que tú decías, todos somos iguales. Y por un momentito a lo mejor también dejamos el móvil, que no miramos el móvil, que eso es maravilloso también, que no pensamos, que nos olvidamos de las preocupaciones de nuestro día a día, que estamos concentrados en porque al final lo que tiene el teatro es que es algo que te envuelve la acústica, te envuelve con la iluminación, estás dentro de una experiencia inmersiva. Entonces te hace olvidarte un poco del día a día y conectar con otras cosas que también son necesarias. Incluso podríamos hablar un poco más de espiritualidad, ¿no? Conectar nuestra manera de ser, nuestra personalidad con eso que nos están queriendo decir y nos abrimos y nos dejamos llevar, ¿no? Esto es maravilloso. A mí me encanta que la gente por un ratito esté aquí, no salga de sala, no se levante, no vaya al baño, no mire el móvil. Sí, porque estamos de hecho acostumbrados, por desgracia, a demasiado ruido, a demasiada velocidad y rebajar esa tensión. Sí. Y dejarnos llevar. Yo creo que es un ejercicio que la gente, el que no esté acostumbrado, que no tenga por costumbre venir al teatro, debería hacerlo, porque solo por eso, solo por regalarte ese tiempo para ti y parar un poco de todo lo que te envuelve, vale la pena, seguro. Seguro, sí. Luego, ¿pensáis que hay una barrera en los precios de las entradas? Yo creo, es una opinión personal, sin ser un gran entendido evidentemente, que la cultura tiene como miedo al que dirán con el precio, como que hay que pedir perdón por pedir una entrada y un precio, cuando luego cualquier espectáculo, especialmente deportivo, magnificado en el fútbol, por ejemplo, en España, con unas entradas que de cada día hay que empezar a vender riñones para poder ir hoy a ver el Madrid o el Barça a un campo de fútbol, donde está normalizado pagar 100, 200, 400, 500 euros, ya no hablemos de experiencias VIP o todo lo que envuelve, para un espectáculo de 90 minutos.
¿no es un poco injusto que la cultura, un espacio como el que estamos hablando, tenga casi que decir medio escondido su precio de entrada, que en muchos casos además son precios bajos, populares? Sí. Yo considero que incluso hasta demasiado para según qué tipo de evento. Yo personalmente me da rabia esa comparación, ¿no? Sí, intentamos ofrecer precios accesibles, pues para que toda la ciudadanía, ¿no? Comentábamos antes, la cultura es un derecho, con lo cual pensamos que las personas tienen que poder acceder. De hecho, tenemos programas como el programa Propacultura, que a nivel de Baleares, bueno, existe una serie de red, nosotros estamos adheridos y nos permite pues incluso ofrecer la entrada a un precio mucho más rebajado para personas pues que a lo mejor no pueden pagar el precio ofertado inicialmente. Pero intentamos ofrecer precios populares, podríamos decir, pues eso, para dar ese tipo de accesibilidad. Y mira, yo cuando a veces me dicen, es que es muy cara la entrada, me quedo así, digo, bueno, ¿en base a qué haces ese criterio? Porque si realmente conocieras los costes que tiene esta representación, no lo pensarías. Claro, venimos aquí y es 1 horita, 90 minutos y pensamos que es solo esto, pero todo lo que hay detrás y el trabajo previo, si realmente todo este trabajo estuviera monetizado tal cual, sería imposible. Sería imposible. Entonces, y muchas veces vienen artistas aquí que a lo mejor el precio que hemos puesto aquí en el Teatro Principal, en Maón, es más bajo que el precio que a lo mejor tendrá dentro de una semana en otro recinto de otro lugar de España. Entonces muchas veces digo, pero si es que no tenéis que iros fuera para ver este artista, lo tenéis aquí incluso más barato que a lo mejor si lo tuvieras allí. Porque lo que queremos es eso, que la isla pues también pueda tener estos artistas. Es que los menorquines tienen derecho a poder disfrutar también de estos artistas sin no tener que coger un avión e irse fuera. Pero los precios intentamos que sean coherentes y es verdad lo que tú dices, en muchas ocasiones son un poco tirando a bajos por esa doble división que tenemos siempre de lo que tendría que costar realmente sopesando los gastos y lo que queremos que cueste para que la gente venga, porque lo que queremos es que al final ver la sala llena. Claro. Y al final esto es muchas veces ensayo y error, porque muchas veces nosotros, claro, vamos viendo cómo reacciona el público en relación a los precios. Hay obras que sabemos que se van a llenar enseguida y tú sabes que si hubieras puesto el precio más alto se hubiera llenado, igual, claro. Pero no era esa nuestra intención, aun sabiendo que la oferta y la demanda, aun sabiendo que lo podíamos haber puesto más caro, lo hubiéramos vendido, pero es que tampoco queremos hacer eso. Pero a veces pasa al contrario, que a lo mejor tú pones un precio que consideras que no es muy caro, pero las personas lo han interpretado como, ay, es que es un poco caro, y a lo mejor no vienen. Y eso, pues bueno... Es un debate social complicado, seguramente, sí, ¿no? Pero cada semana esto baila mucho, ¿eh? Esto cada semana es diferente, pasan muchas cosas. Muy bien. ¿Qué proyectos tiene hoy el teatro a corto plazo, a medio plazo? ¿Hacia dónde está yendo? ¿O necesidades infraestructurales que pueda tener el edificio, quizá? ¿Cuál es un poco la hoja de ruta que hoy dibuja el Teatro Principal? Bueno, uno de nuestros objetivos ahora mismo es llegaremos al Bicentenario, pero ¿cómo afrontaremos ese Bicentenario, ¿no? Y para eso pues el teatro tiene que realizar una serie de mejoras. Yo creo que nosotros a nivel interno a lo mejor son partes que no son tan visibles para el público porque el edificio es bastante grande, pero bueno, tenemos que hacer una serie de inversiones, de reforma, la fachada, de zonas, las terrazas, porque el edificio pues también, humedades, filtraciones, una serie de cosas, pavimentos. Al final el edificio también tiene un desgaste, ¿no? Aunque haya habido una remodelación hace unos años, pues también hay cosas que evidentemente el uso o a veces el no uso también hace que se deterioren de algunos espacios. Entonces, bueno, pues es un edificio que requiere de un mantenimiento constante y bastante cuidado, pero a la vez pues hay una serie de inversiones. A mí me gustaría, claro, para llegar al Bicentenario, yo ya lo he dicho y lo he manifestado a mis patrones, necesitamos que nos aumenten las aportaciones. Ellos lo saben, nosotros hacemos todo el esfuerzo que podemos, jugamos y también gestionamos aquí muy al céntimo, es una cosa que te quería contar, gestionamos muy al céntimo, con muy poco margen de maniobra. Entonces un error para nosotros es crucial, porque va a tener un impacto en nuestro resultado final anual pues muy significativo. Con lo cual nos miramos mucho todo, pero sí que necesitaríamos por parte de las administraciones públicas, incluso necesitaríamos una ayuda también a nivel del Gobierno de España o del Ministerio de Cultura, que también existen esas ayudas por cuando un teatro celebra un centenario.
pues también para poder en marcha, pues bueno, pues tener una programación más ambiciosa, mayor número de programación, artistas más relevantes, ediciones, por ejemplo, pues nos gustaría editar un libro con la historia de los 200 años del teatro, es muy importante también todo el registro que se ha ido acumulando de todas las cosas que han sucedido aquí y que quede plasmado. Galas especiales, televisadas, hace poco tuvimos el 195 aniversario, hicimos una gala variada con diferentes artistas y conseguimos que IB3 se implicara bastante, el canal autonómico, que viniera, que hicieran programas de radio, que le dieran una cobertura a nivel balear. Para nosotros era importante porque nos estaban posicionando dentro del mapa balear, claro. Estaban diciendo que aquí estaba ocurriendo una cosa que ellos, al final, los periodistas van donde está la noticia y consideraban que aquí, bueno, estaba ocurriendo algo que se debía contar. Y puede parecer algo insignificante, pero para nosotros era importante que por primera vez una radio que tiene su sede en Palma se desplazara aquí. Hiciera eco de la noticia. Y claro. Para mí era un síntoma de descentralización de la atención de Baleares y de la cultura, que todo lo que sucede en Palma, que también puedan venir aquí. De hecho, vino un día, me acuerdo, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, a las fiestas de Gracia, Ajá. La primera vez que tuve la oportunidad de hablar con ella, y le dije, tenemos una joya, se tiene que cuidar, y las cosas que se están llevando a cabo en Mallorca o en Palma, yo quiero que también se lleven aquí. Claro. Y si desde el canal autonómico pues están cubriendo, porque al final es una facilidad, los equipos están allá, y es una facilidad dar cobertura a cosas que están sucediendo allá, también tienen que venir aquí. Sin duda. Sin duda. Que claro, que tenemos el mar por en medio y que al final tenemos pues estas barreras de limitaciones, de este problema de la insularidad. Bueno, pero al final somos una comunidad autónoma. Esa lucha entre islas, esa lucha histórica, ¿no? reivindicación de las pequeñitas, ¿no? Estirando, porque todos queremos nuestra parte también. El peso de Palma y de Mallorca es muy relevante. Claro. Ese melón lo abriremos otro día. Ese melón lo podemos abrir otro día. Pero es una guerra constante en cualquier ámbito de la isla, ¿no? O sea que bien por luchar y defender los intereses del teatro y de Menorca en general. Quería también un poco abundar en el papel de la empresa privada que colabora también muy activamente con el teatro. Me consta, de hecho, yo aquí no soy parcial porque tengo el orgullo, y lo puedo decir muy alto y siempre lo he dicho, de que Bonín Sansó ya llevamos años participando de manera modesta, pero participando con el teatro, porque entendemos muy bien lo que es Donde Estamos y el proyecto social y cultural que supone para la isla. Yo puedo decir abiertamente que es de las colaboraciones de las que más orgulloso me siento, y todo nuestro equipo humano que está detrás de la empresa exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es el papel de la empresa dentro del teatro? Bueno, si te refieres al apartado de mecenazgo, he de decir que el teatro tiene un programa de mecenazgo que es pionero y que es referente a nivel balear, porque ningún teatro tiene este programa, que he de decir pues que se ha ido configurando a lo largo de los años, gracias también a la ayuda y al trabajo de las anteriores direcciones, gerencias, porque todas y cada una de ellas, ¿no?, han trabajado por y para esta casa y han hecho que el teatro sea hoy día lo que es. Pero también el apartado de mecenazgo, bueno, pues han ido ganando una serie de empresas o de filántropos que se han querido sumar a nuestro proyecto, porque han entendido pues que para hacer posible esta actividad necesitábamos de también recursos externos. Entonces, si hay empresas que pueden ayudar y que nos pueden ayudar, nosotros estamos encantados de recibir estas ayudas para poder incorporarlas en nuestro presupuesto, y que al final configuran esa parte, ese empujoncito, aunque sea poco, esa ayuda es muy importante para nosotros, porque como te comentaba, nosotros gestionamos muy al céntimo. Entonces, cualquier ayuda es muy importante y significativa para nosotros. La mayoría de empresas que están asociadas a este programa suelen ser de Mahón. Bueno, porque quizá el vínculo es más directo, estamos dentro del mismo municipio, entonces al final pues la implicación o la acción es más directa. Pero bueno, tenemos diferentes categorías, desde gran mecenas, empresas colaboradoras, hasta medios de comunicación, que gracias también pues a su trabajo dan difusión, que es claro, muy importante también a nuestra actividad. Muchas veces esas cosas no están pagadas, pero que también hace, bueno, pues todo genera y todo es una rueda, pues si hay una buena publicidad, viene público, entonces la actividad va más. Es decir, hay una serie de cosas que retroalimentan las otras. Incluso he de decir que estamos aumentando, incluso nuestro objetivo es ir a más, es poder adherir a más empresas o más filántropos a nuestra causa, que entiendan pues eso, que el teatro contribuye a muchas cosas, ¿no? Yo creo que genera cultura, genera vida, genera pues que esta ciudad como Mahón se sienta viva, que las personas, porque aquí hay
bueno, pues una acción colateral. Yo digo, la persona que viene al teatro, pues seguramente, pues a lo mejor ha ido por la mañana a la peluquería, se ha comprado una ropa para venir al teatro, después se ha ido a un restaurante, habrá cogido un taxi, entonces también estamos generando empleo, estamos generando mucho trabajo de kilómetro cero. Por ejemplo, para las óperas hay personas o en verano vienen para ver concretamente, específicamente, ¿no?, una obra, entonces estamos generando turismo, estamos generando visitantes de calidad que se están alojando en nuestros hoteles, entonces creo que también estamos contribuyendo de manera muy bonita y sana también a lo que es pues el producto local, ¿no? Avivar el centro de alguna manera, desestacionalizar también en ciertos momentos del año. Sí. Y mira, ahora me comentabas esto y he recordado este último mantra que escuchamos tanto ahora de la masificación turística. No hace mucho en una de las sesiones de patronato estaba el tema tan en auge que dije, bueno, pues si no queremos basar, o si ustedes no quieren basar su política en esta exposición de Baleares como destino de playas y de sol, pues vamos a basarlo en un concepto más cultural, ¿no? Claro. ¿Por qué no explotamos y damos más difusión a los espacios culturales cuando vamos a un Fitur, cuando vamos a una feria, cuando vamos a una London World, cuando vamos a todo este tipo de ferias, pues que explotemos a lo mejor más los espacios culturales y que, por ejemplo, nos den más ayudas a nosotros para también estar más presentes pues en este tipo de eventos, que me consta y lo veo que la mirada se está cambiando. Sí. Se está cambiando la manera de hacer cosas, ahora se están proyectando pues más pues ese patrimonio que conforma Menorca también, yo lo veo y me halaga, ¿no? Ver declaraciones o ver esta exposición del teatro en el extranjero, o ver, bueno, pues que nos posicionen y que nos den nuestro lugar, ¿no? Creo que es importante, pues eso, los recursos naturales ya lo sabemos, los que tenemos la playa, tenemos el sol, tenemos los recursos naturales, tenemos espacios increíbles, tenemos toda la cultura talayótica que también hay que difundir y fomentar. Pero también tenemos esto, ¿no? Y esto es parte de Menorca. Ahora que te has menorquinizado un poco con estos años de vivir en la isla y conoces seguro muchas de las bondades de vivir aquí, ¿cuál es tu diagnóstico un poco de la isla, de su proyecto social vital, hacia dónde va y el nivel cultural que has podido comprobar que existe en Menorca, quizá en relación a Mallorca que conoces, a Ibiza desde luego? ¿Cuál es un poco tu diagnóstico en este sentido con este entorno donde estamos? Claro, desde mi visión. Desde tu visión. Como ibicenca, que lleva 1 año y medio aquí, pero que considera que ya ha vivido un suficiente tiempo como para poder hacer un diagnóstico. Yo creo que Menorca tiene un modelo cultural, o sea, lo tiene sin saber a lo mejor que lo tiene, o sea, no sin saber, pero a lo mejor sin haber querido hacerlo aposta, porque al final se están dando una serie de circunstancias aquí. Tenemos una isla de apenas 700 kilómetros cuadrados, con una población aproximada de 100.000 habitantes, pues una población muy rica donde también conviven, ¿no?, por diversos hechos históricos, diferentes tipos de culturas, pero Menorca para mí ha sido un caldo, y es un caldo de cultivo que ha dado artistas increíbles. Joan Pons, el barítono, ¿no? El año pasado le damos el premio Opera 21 como trayectoria profesional, este señor, la gran carrera que ha hecho y que es conocido internacionalmente. Marco Mezquida está teniendo ahora mismo una trayectoria imparable, que incluso hasta, no sé si me atrevería a decir que ahora mismo es el menorquín más internacional por encima de Joan Pons. Esto lo tendríamos que analizar en detalle porque aquí podríamos generar un debate. Bendito debate en cualquier caso. Bendito debate y maravilloso debate, ¿no? Pero tenemos artistas maravillosos. Simón Orfila está haciendo una carrera, por favor, también. Joana Pons y esas guitarras, actores. Tenemos Queralt Albiñana, Albert Triay, Rodos Gené, Laura Pons. Una serie de artistas. Esto tiene una riqueza impresionante. Artistas que han nacido aquí, que se han formado aquí, que han salido, que luego han vuelto o que están fuera, claro, y vienen, y nos encanta que vengan y compartan lo que están haciendo fuera y que no se olviden de Menorca. Pero todo lo que está sucediendo aquí en una isla como esta, que yo creo que hay un gran amor, un gran respeto a la cultura. Yo lo veo. El público que veo que viene aquí es muy educado, y exceptuando pues siempre la típica anécdota que hablábamos del caramelo, del papel celofán que a veces ocurre. Es un público bastante atento, bastante educado, con un criterio, sabe dónde está, sabe a qué sitio viene, sabe lo que viene a ver. Considero que es un público bastante inteligente y considero esto que lo que se ha formado aquí en Menorca, todo esto pues hace que Menorca para mí tiene una identidad cultural
muy clara y que creo que se tiene que decir todavía más y más Coincido. alto. Casi sin darnos cuenta, Entonces, lo que tú decías, ¿no? claro, como sin darnos cuenta, pero yo al final me siento como un poco con el deber de decirlo, porque yo vengo de fuera y yo esto lo he visto. Entonces, a lo mejor el que es de aquí no es tan consciente, pero alguien viene de fuera, que ha estado en varios sitios, que ve que al final comparas con tu isla de origen y que Ibiza en mi corazón siempre, pero que también pues ves cosas que dices, jo, qué envidia. Y muchas veces voy a Ibiza y me dicen, jo, hija, qué envidia lo que te escuchamos hablar de Menorca, lo que nos transmites cuando vienes aquí, cuando te hacen una entrevista, cuando hablas de Menorca, porque es que se me llena la boca, pero es que lo digo con toda la honestidad y toda la franqueza, porque lo que veo aquí, esa riqueza que se ha generado, que yo digo que para mí es bandera y que hace pues que, bueno, pues que te configures una idea de Menorca única y que para mí está indudablemente asociada al hecho cultural. Es maravilloso. Yo creo que en cualquier caso tenemos una suerte inmensa de pertenecer a estas Islas Baleares, poder ser islas que pese a esas rencillas con Mallorca, sobre todo, siempre nos podemos abrazar y disfrutar de nuestro entorno. Me encanta viajar entre las islas porque creo que tiene un valor incalculable, así que en cualquier caso, benditos debates donde estemos comparando Mallorca, Menorca y Ibiza y la podamos ir disfrutando. Para mí, Nieves, ha sido un placerazo compartir este rato contigo y sobre todo si de alguna manera hemos sabido y podido acercar un poquito más el teatro a la gente, que yo creo que ese es el lugar que hay que redescubrir de nuevo para aquellos que no estén acostumbrados a hacerlos, porque tiene una riqueza inmensa. Mil gracias por abrirnos tu casa, la Casa del Arte y de la Cultura, y seguro que estaremos conectados por mucho tiempo. Gracias a vosotros, un placer teneros hoy aquí encima del escenario del Teatro Principal. Gracias por la oportunidad de dejarme también dar a conocer mi visión y mi experiencia. Gracias por la charla, me ha encantado charlar contigo y compartir un rato y aquí estamos para lo que necesitéis. Gracias, Nieves. Hasta la próxima. Gracias.